Bueno, entonces, para el trazo del patrón de este vestido, vamos a utilizar las medidas de contorno de busto, contorno de cadera, alto de cadera. Vamos a utilizar solamente el talle de espalda, ancho de espalda, contorno de cuello y el largo deseado tomado desde el hombro. En este caso son 100 centímetros o lo mismo que 1 metro. Acá ya tengo divididas las que son la cuarta parte, como los contornos, el de busto y el de cadera están divididos en 4. El ancho de espalda está dividido en 2 y el contorno de cuello dividido en 6. Bueno, ya dividí el contorno de cuello entre 6, que 5,8 me faltaba, listo. Vamos a empezar. Como siempre debemos fijarnos que el papel donde vamos a empezar a trazar esté totalmente recto. De todas formas podemos verificar con la escuadra que esté recto. Si no lo está, entonces lo cuadramos trazando una línea recta horizontal y escuadramos hacia allá. Entonces vamos a iniciar. Dejemos un espacio desde el orillo, no es obligatorio, pero como que ya uno se acostumbra a trabajar así. Entonces dejamos unos 2 centímetros desde el orillo de la parte de arriba, como para tener un, no sé, como un espacio. Ya es una costumbre trabajar así. Por este lado sí vamos a trabajar al orillo del papel. Entonces escuadro con este orillo del papel bien escuadradito, que me quede bien derecho, y voy a trazar una línea recta. Ustedes pueden medir si quieren, por ejemplo, 2 centímetros. Y ya a partir de esta línea hacia abajo sí va a empezar el trazo del vestido. Entonces vamos a hacer un rectángulo que va a tener de ancho, es como un rectángulo base. De ancho va a tener la cuarta parte del contorno de busto y de largo, el largo deseado para el vestido, que en este caso es 100 centímetros. Entonces vamos a medir 100 centímetros desde la línea hacia abajo. Medimos 100 centímetros y escuadramos, o medimos 100 a un lado y 100 al otro y trazamos una línea recta. Voy a hacer acá una marquita y nuevamente por acá 100 acá, y voy a trazar una línea recta acá a la parte de abajo, que este sería ya el bajo o el dobladillo del vestido. Hasta acá va a ir el largo total. Y ahora en forma horizontal voy a medir la cuarta parte del contorno de busto, que en mi caso son 23 centímetros, la cuarta parte. Esto es como para hacer un rectángulo guía. A partir de ahí pues empezamos a tomar las medidas. Entonces 23 centímetros me da acá. Voy a marcar aquí donde está el 1. Nuevamente acá. Coloco la cinta métrica en el 23. Recuerde que esto es una cinta métrica a 1/4 de escala. Pero ustedes trazan el patrón en tamaño real con su cinta métrica en tamaño real. Obviamente en un papel más grande para que les quepa. Y con eso pues podrán hacer su vestido. Acá lo trazamos en 1/4 de escala para que nos quede más fácil grabar, y pues también para si quieren guardar los apuntes en el cuaderno, pues es ideal este tamaño. Listo. Una vez tengo como el rectángulo base, voy a cambiarme de color para hacer las otras líneas. Entonces vamos a utilizar por ejemplo este rojo. Ahora de esta línea, de la primera línea horizontal hacia abajo, voy a marcar el talle de espalda, que vamos a trabajar solo con ese talle. Vamos a hacer el molde tanto delantero como posterior en un solo trazo. No tenemos que trazar delantero y posterior. Un solo trazo nos va a servir para los dos. Entonces el talle de espalda tengo 40 centímetros. Así que desde la línea, la primera línea horizontal hacia abajo, en forma vertical, voy a medir 40 centímetros y trazo una línea recta. Entonces ya saben que pueden escuadrar, y si no, pues entonces marcan los punticos al lado y lado para que la línea quede bien derechita. Ahora necesitamos más líneas horizontales. Vamos a trazar todas las horizontales de una vez. Desde esta línea que viene siendo la línea de cintura, que es la del talle de espalda, esta es la línea de cintura. Hacia abajo voy a marcar la altura de cadera. La altura de cadera es sobre la línea que después voy a marcar la cuarta parte del contorno de la cadera. Entonces la altura de cadera la marco desde la línea de cintura hacia abajo. Para este caso tengo 19 centímetros. Marco 19 acá y 19 acá para poder trazar la línea y que me quede bien derechita. Esta línea de la cadera la voy a dejar que salga del rectángulo, porque la cuarta parte de mi contorno de cadera me va a dar un poquito más amplio que lo que es la cuarta parte del contorno del busto. Entonces la voy a dejar que se salga un poquito. Ahora marcaremos por dónde pasa realmente el molde. Para hallar la línea de hasta donde va a llegar la sisa, o que nos va a servir para trazar la sisa o la manga, porque en este caso es una manga completa, entonces voy a medir nuevamente desde la primera línea
hacia abajo voy a medir la mitad de lo que tengo de ancho de espalda más 6 centímetros. Entonces, ancho de espalda tengo 35, la mitad son 17,5. 17,5 más 6 serían 23,5 o 23 centímetros y medio. Entonces, marco desde la primera línea hacia abajo 23 centímetros y medio. Acá 23 y medio. Y voy a trazar también acá una línea horizontal. Me voy a salir un poquitico también del rectángulo, porque acá luego tengo que trazar una diagonal, entonces me va a servir que esta línea esté un poquito prolongada. Ahora, ya tengo todas mis líneas horizontales, la línea de la sisa, de la cintura y de la cadera. Sobre la primera línea, que es la de espalda, esta es otra línea horizontal, voy a marcar la mitad de mi ancho de espalda, que son 17,5, la mitad de ancho de espalda. Ancho de espalda 35, dividido en 2, 17,5. Lo voy a marcar sobre la primera línea en forma horizontal. 17,5 me da por acá. Esos 17,5 los voy a escuadrar un poquito hacia abajo porque ahí necesito marcar lo que le voy a dar de caída de hombro para luego trazar la línea de la manga. Entonces escuadro así con la línea recta, coloco la escuadra con la primera línea recta que es la de espalda y voy a tirar un poquito hacia abajo esta línea. Sin una medida, es como para tener una guía, no tiene que tener una medida especial. Sobre esa línea, ahora sí, voy a medir 3 centímetros, que eso es lo que le voy a dar de caída de hombro, 3. Ahí me da 3 centímetros, listo, voy a dejar esa marquita ahí. Ahora, voy a marcar el escote básico, entonces para marcar el escote básico ya luego lo modificamos. El escote básico lo marco con la sexta parte del contorno de cuello, el horizontal, y el vertical se marca con la sexta de cuello, sexta parte de contorno de cuello más 2. Así que voy a marcar el horizontal que es con la sexta parte de contorno de cuello, es decir, contorno de cuello dividido en 6. En mi caso tengo 5,8. Este viene siendo 5,8 aquí casi en 6. Ese puntico es el que me sirve para poder trazar la línea de la manga, la que me extiende la manga. Entonces voy a poner la escuadra desde este punto hacia el punto que acabo de marcar del escote y voy a trazar una línea. Vamos a voltear la escuadra que me quede mejor. Entonces ubico la escuadra ahí en el punto que acabé de trazar de la caída de hombro y en el punto que acabé de trazar del escote. Y voy a trazar una línea larga sin medida. Así, que se extienda esta línea. Porque sobre esa línea es que voy a marcar el largo de la manga. Entonces, a partir de acá, porque este es mi hombro, acá es donde me queda, pues, donde termina el ancho de espalda, que es de donde parten las mangas para el caso de las blusas o vestidos que tienen manga montada. En este caso la manga es enteriza. A partir de acá voy a medir el largo deseado para la manga. En este caso le voy a dar un largo de 15 centímetros. Ya ustedes pues se miden y le dan el largo que ustedes deseen. Yo le voy a dar 15 centímetros. Eso me da por acá, 15 centímetros. Hasta ahí va a llegar mi manga. Eso quiere decir que de aquí para allá no necesito esa línea. Ahora, con esos 15 centímetros, con ese punto de los 15 centímetros, voy a escuadrar nuevamente. Recuerden que escuadrar es ubicar la escuadra sobre una línea que esté derecha. Coloco la escuadra así. Acá, que la esquina me quede en el punto que acabé de marcar y la parte de arriba de la escuadra me quede sobre la línea. Y voy a trazar una línea acá recta, sin medida por ahora. Así, trazo la línea y ya luego sobre esa línea es que voy a marcar el ancho que quiero para mi manga. Entonces, ya tengo esa línea ahí trazadita. Ahora necesito marcar la curva que va a tener la manga. Las manguitas, normalmente la manga enteriza o manga kimono que llaman, ellas tienen es una curvita acá. No va pegada a la sisa, sino que lleva es una curvita. Entonces voy a trazar acá como una diagonal de guía, más o menos a 40. Esto es un ángulo de 90 grados. Entonces yo trazaría una línea a los 45 grados, que es en la mitad del ángulo. Más o menos así, ya en tamaño real, pues tocaría trazarla con la escuadra, porque esta la pude trazar a pulso porque es pequeñita. Y sobre esa línea que marqué, que tracé de guía, voy a ponerla en otro colorcito. Esta es una guía. Sobre esa línea voy a marcar 3 centímetros.
De ahí hacia afuera, sobre la línea, 3 centímetros. Y hago una marquita. Ahí me dio los 3 centímetros. Ahora sí, voy a marcar el ancho de la manga, de la boca manga, de donde voy a meter el brazo. Entonces, vamos a darle, por ejemplo, 19 centímetros. Miren, me da un poquitico más abajito de acá de donde marqué el ancho, digamos, de la sisa para que quede bien amplia. Si ustedes quieren un poquito menos amplia, pues le dan 18 centímetros. Yo la voy a dejar en 19 porque luego acá le voy a quitar un centímetro para que la manga no me vaya a quedar en punta en la parte del hombro. Entonces, ya teniendo acá, tengo este punto, tengo este otro punto. Voy a entrarme en la parte de la cintura para que no me quede como tan recto el vestido. Me voy a entrar 2 centímetros, solo 2. Si ustedes quieren entrar más, pueden más. Listo, vamos a dejar esos puntos ahí referenciados. Sí, vamos a marcarlos con otro color, porque ahora por ahí voy a cerrar el costado. Que es el ancho de la manga, que es la parte de la sisa, de debajo de la axila, donde va a pasar la manga, que es el de la cintura. Y ahora vamos a ver el de la cadera. El de la cadera vamos a marcar la cuarta parte del contorno de cadera sobre la línea de cadera, que es la línea donde marqué la altura de cadera. Tengo de contorno de cadera 96, dividido en 4 me da 24. Entonces voy a marcar 24 centímetros sobre la línea de cadera. 24 me da por acá. Miren que me da solo un centímetro afuera del rectángulo. Y en el bajo o el largo total también voy a marcar los mismos 24 para que me quede totalmente recto. Este vestido me quedaría como así, digamos, pegadito a la cadera y acá baja de manera recta. Si ustedes lo quieren con más amplitud, le dan más holgura. Es decir, acá la cuarta parte, entonces le agregan un centímetro más e igual abajo. Ya van arreglando dependiendo como quieran que les quede amplio o que les quede más pegado. Entonces, si la tela es elástica y lo quieren más pegadito, pues entonces le quitan centímetros. Ahora sí, este punto con este y hasta abajo, los tengo que unir. Entonces, el de la cadera con el bajo los voy a unir en línea recta. Vamos a trazar una línea recta para cerrar ese costado de la cadera hasta el bajo o el dobladillo, que es hasta acá. Desde la cintura hasta la cadera, entonces voy a trazar una curvita muy suavecita para que no se me hagan luego unas bolsas ahí en la parte de la cadera. Si le damos mucha curva, entonces se nos va a hacer es como una bolsita. Y no queremos eso, queremos que el vestido nos quede bien acomodadito al cuerpo. Ahora, en esta parte de acá, estos dos punticos los vamos a unir entonces con la manga. Acá. Y lo llevamos así hasta la cintura. Y acá en esta parte, si nos queda así como muy en pico, entonces suavizamos para que no nos vaya a quedar luego un pico feo ahí cuando vayamos a coser. Listo. Ya tenemos la parte, digamos, delantera y posterior del vestido. Ahora aquí lo que le vamos a hacer es un ajuste de 1 centímetro en esta parte de acá para que la manga en la parte de arriba del hombro no quede como con un pico hacia arriba. Entonces es como una pequeña pincita. Voy a bajar, acá voy a bajar 1 centímetro y lo llevo hacia acá como a perderlo hacia esta parte de acá. Es un pequeño ajuste, como una pequeña pincita. Ya por ahí es donde corto la manga. Esta partecita queda eliminada. Y entonces ahí va a evitar que la manga quede como levantada en la parte de arriba. Ahora el dobladillo de la manga. Bueno, ahora hacemos el escote. Resulta que yo quiero una manga que me quede un dobladillo como hacia afuera, así como gruesito. Entonces voy a darle acá el aumento y cuando vaya a cortar el vestido lo doblo hacia adentro para que después no me quede haciendo falta tela. Voy a darle 5 centímetros de dobladillo porque quiero que terminado se vea de 2. Entonces ya les muestro en la confección cómo va a quedar. 5 acá, después de ya el largo que le hayamos dado para la manga. Esto es para el dobladillo. 5 acá y voy a trazar una línea recta. Cuando esté cortando, entonces lo que voy a hacer es doblar para que me quede el corte, lo que llaman un corte en espejo, es decir, que tome la forma que tiene la manga. De estos 5, 3 centímetros los doblo primero y coso
y luego si vuelvo a doblar los otros dos. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando vaya a cortar yo debo doblar de la misma forma como voy a doblar cuando esté cosiendo. Entonces, yo voy a cortar el patrón y así como voy a doblar, como voy a hacer el dobladillo en el vestido ya en la tela, lo voy a doblar de la misma forma acá antes de cortar, para luego sí corto con esta formita y que me quede bien, digamos, la forma que debe quedar. Ahora miramos para que me entiendan mejor. Vamos a hacer el escote y pasamos a cortar el patrón. Entonces, acá dijimos que el escote básico, entonces vamos a trazar el escote básico para ver qué tanto escote le vamos a dar. 5,8 ya le dimos en el horizontal. El vertical para el delantero es sexta parte de cuello más 2, es decir, 7,8. Entonces acá tengo 7,8 por acá. Este sería el escote básico. Voy a dibujarlo así punteadito porque este no es el escote pues que vamos a tener. De ahí vamos a darle, vamos a abrirlo más. Entonces, a partir de acá del básico, que esto es en la base del cuello, voy a bajar 6 centímetros. 6 centímetros. Y acá en el hombro voy a entrar 3 centímetros. Entonces, acá bajamos 6 y acá 3. Y ahora sí, voy a volver a trazar el escote, que este sí ya es el escote real del delantero. En la parte delantera va a quedar con escote redondo y en la parte posterior va a llevar el escote en V. Entonces, este es el delantero. Ahora voy a trazar con otro colorcito el escote posterior, que es lo único que va a diferenciar los dos patrones. El escote, lo demás va todo tal cual. Ahora, el escote básico posterior son 2 centímetros. Así iría el básico del posterior. Bajamos 2 centímetros y en la parte, de forma vertical son 2 centímetros siempre en el trazo del básico de la espalda. Y el horizontal es igual que en el delantero. Entonces, a partir de esos dos, voy a bajar 10 centímetros, que me da por acá, para trazar la V. Pero la voy a trazar ¿hasta dónde? Hasta los 3 que le quité también para el delantero. Entonces, con una regla así, voy a unir estos dos puntos en pico para que me quede el escote en V. Esto pues ya no hace parte del patrón. Este es el escote posterior. Entonces, ya nos queda listo para cortar. Vamos entonces a hacer el corte para mostrarles acá cómo es que se corta en espejo. El resto, con este solo patrón, lo ubicamos en la tela, cortamos el posterior primero, luego recortamos por acá, para que quitamos esta partecita para que nos quede y levantamos para que nos quede para trazar el escote delantero. Vamos a cortar. Bueno, entonces acá pues ya le corté esta parte, ya saben que por la línea roja. Ahora acá la manga, que es lo que quiero mostrarles el corte. Vamos a cortar por la línea donde terminan los 5 centímetros que medimos primero. Cortamos así derecho, acá así sin dejar una medida en esta parte de acá, sin darle todavía la forma del vestido. Y vamos a doblar. Entonces nosotros lo que primero vamos a hacer para armar esta manga es doblar los 3 centímetros, cosemos y luego sí volvemos a doblar por el orillo de la manga. Entonces doblamos primero por los 3 y luego sí doblamos por la línea donde ya termina nuestro largo de manga, que le dimos 15 centímetros. Entonces por ahí doblamos así, tal cual, primero los 3 y luego primero los 3. Recuerda que le dimos 5, entonces primero doblamos esos 3 y luego doblamos los otros 2. Ahí ya tenemos los 5 que le dimos de aumento. Y ahora sí, vamos a recortar siguiendo la forma del patrón. Entonces, por acá por el hombro, por el centímetro que le dimos, que bajamos para darle ese ajuste que les digo en la parte de arriba de la manga, cortamos por el hombro, bueno, sacamos acá. Aquí en el escote vamos a cortar por la línea verde, que es el escote posterior. Cortamos así por el escote en V. Listo. Ahora sí, entonces vamos a cortar esta parte de acá, de la sisa. Entonces, seguimos esta curvita. Continuamos acá el corte donde lo llevábamos. Vamos a darle la vuelta, que nos queda más fácil cortar de aquí para allá, o a mí me queda más fácil cortar de aquí para allá, siguiendo la formita que le dimos esta curva. Cortamos. Listo. Y ahora sí, entonces vamos a abrir
A esto es a lo que se le llama cortar en espejo, que es darle la misma forma que tiene el patrón. Entonces mire por lo menos este pico tan grande que se nos forma acá. Así lo vamos a cortar en el patrón. Abrimos la manga y lo colocamos así en la tela, perdón, en el patrón no, en la tela. Lo colocamos en la tela, dejamos 1 centímetro de costura por todos lados, incluyendo esta parte de acá, así. Recortamos, que este pico nos quede así. Cuando vayamos a hacer los doblez, pues no nos va a hacer falta tela, sino que nos va a tomar precisamente la forma que tiene el vestido. Y entonces ahí ya tenemos el patrón. Ahora ya sería pasar a cortar a la tela. En el patrón delantero, como acá no le dimos diferencia de talle, normalmente el talle delantero es más larguito que el talle posterior. Entonces en el delantero, cuando estemos cortando en la tela, podemos dejarle 2 centímetros adicionales acá, aparte de lo que le vayamos a dar para dobladillo, y lo llevamos al costado así como en semicurva y listo. Y esta parte acá del escote, entonces una vez hayamos cortado el posterior, sacamos esta parte del escote así, perdón que se me soltó, esta partecita. Entonces vamos a cortar, que este es el escote delantero. Primero cortamos el posterior y luego sacamos, puede ser hasta ahí, que ahí ya se puede doblar, así, mire, y ahí ya nos queda para cortar el delantero. Entonces así cortamos el posterior con el escote nube, doblamos y así cortamos el delantero. Y ahora sí podemos pasar, cortamos en tela y pasamos a la confección. Bueno, ya tenemos listo acá cortada la parte posterior, que es la que tiene el escote nube, y la parte delantera, que es la que tiene el escote redondo. Tengo 2 tiras para hacerle el bies del borde, el sesgo acá del cuello. Entonces hay 2 tiritas de 4 centímetros de ancha y otra tirita que tiene 8 centímetros de ancha, que es para la parte del escote posterior, para ponerle en esta parte. Y quiero que me quede terminada de 3 centímetros, así que la corté de 8 de ancha para coger los 2 centímetros de costura. Bueno, entonces así nos queda ya colocado el dobladillo o habiendo cosido el dobladillo. Miren, así es lo que les decía, que se dobla hacia adentro. Esta parte de acá es para que nos quede así suelta. Acá donde tengo el alfiler hacemos un remate y miren que terminado queda de 2 centímetros. En la parte del sesgo del cuello, entonces ahora quitamos estos sobrantes, porque esto va a ir unido con la parte posterior. Este es el delantero. Ahora vamos a hacer lo mismo con el posterior. Vamos a hacerle el dobladillo y le ponemos el sesgo en el escote. Bueno, ya tenemos aquí también la parte posterior. Ya está el dobladillo de la manga listo. Está el sesgo del cuellito. También le quitamos el excedente. Y ahora sí vamos a enfrentar los derechos del delantero y del posterior. Y cosemos por hombros y cosemos también por los costados. Bueno, ya cosí por hombros. Mira, acá le pasé una puntada recta y luego le pasé la fileteadora. En la manga unimos las 2 mangas que nos coincidan en lo mejor posible. Acá los dobles que hicimos. Y ahora ya tengo alfilerado por el costado. Vamos a coser de igual forma la manga. Acá yo le hice unos piquetes en la parte de la cintura, en la línea de cintura, tanto al delantero como al posterior le hice un piquete, para que cuando vayamos a coser sea más fácil encontrar esos piquetes y que no nos vaya a sobrar tela en ningún lado. Igual en la cadera también le hice un piquete al delantero y al posterior. Ahí no se nota bien porque le puse el alfiler. Mira, acá está el piquetico. Entonces lo que hacemos es encontrar delantero y posterior en el piquete de la cadera, en el piquete de la cintura. Acá está. Cuadramos bien en la parte de la sisa, la manga, y así también cuadramos abajo la parte del bajo o del dobladillo del vestido. Y pasamos la costurita por todo el costado, tanto por un lado como por el otro, y luego fileteamos. Bueno, entonces así nos queda ya cosido por los costados. Miren, acá ya le pasé una costura y le pasé la fileteadora, tanto por un costado como por el otro. Lo único que nos faltaría será agregarle la tirita que cortamos. Recuerden que cortamos una tirita para la parte del escote. Ya si ustedes quieren que acá lleves un cordón, pues el sesgo del cuello delantero se lo hacen más largo y le ponen el cordón. Yo le voy a poner esta tirita acá de un lado al otro del cuello, entonces la voy a coser así, con los derechos enfrentados, luego le doy la vuelta, le hago un repisadito y se la coso acá en el escote. Y lo último sería hacerle el dobladillo y ya nos queda listo el vestido.